como pueblos como los Ashaninka y otros que sufrieron verdaderamente atrocidades que nos traen a la memoria los pasajes más oscuros y terribles de la historia universal, ¿no? Campos de concentración, literalmente, donde a cientos de personas les hicieron vivir por muchos años soportando hambre, torturas, violaciones sexuales, situaciones de peruanos que sin embargo no han sido siquiera judicializados por el desconocimiento que se tenía de estos hechos. Y bueno, quienes están ayudando a visibilizar esta parte de la historia, de la memoria reciente de nuestro país, son los investigadores y periodistas José Arrieta y Víctor Tipe, que han publicado esta investigación que es altamente recomendable y creo que ningún peruano puede dejar de leer: El Valle de la Muerte, las masacres ocultas de Sendero Luminoso, y que por cierto este domingo 28 será presentado en la Feria Internacional del Libro. Vamos a darle la bienvenida porque ellos están aquí con nosotros para que nos cuenten más sobre este trabajo de investigación. ¿Cómo están? Bienvenidos, Víctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en realidad una parte de la historia que debe empezar a conocerse y a estudiarse, ¿no? Sí, evidentemente. Todos estos hechos que hemos visto en el reportaje son desconocidos por la gran mayoría de la población. Hay masacres que el propio Estado ignora. Y que incluso no figuran en el informe final de la Comisión de la Verdad. Así es. Han sido de alguna manera olvidados por este documento oficial del Estado peruano, y que es necesario que todos conozcamos, ¿no? Porque hay hechos realmente dramáticos. En el libro nosotros relatamos las vivencias de decenas, cientos de familias que fueron secuestradas. No solamente estamos hablando de semanas o meses, sino años. En el propio reportaje estamos viendo que hay familias que están hasta 20, 22, 25 años y permanecen aún secuestrados, ¿no? Ahora, esta situación no ha acabado aún. Definitivamente hay secuelas. No. Efectivamente, según las estadísticas oficiales en los órganos de inteligencia, estamos hablando que habría unas 500 personas en calidad de secuestrados, ¿no? Ahora, ¿se encuentra identificado, digamos? ¿Se sabe dónde están? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la acción que se está tomando el Estado frente a esta...? Lo que sucede es lo siguiente. Estos llamados campamentos senderistas son móviles. Están en determinadas zonas y determinados tiempos. Se mueven. De acuerdo a la cosecha, ¿no? Hay lugares en que siembran yuca, otros que siembran papa, y así están sucesivamente. Por eso es que se desplazan constantemente, ¿no? Y eso conlleva que la poca alimentación, las enfermedades, hagan estragos en las masas, ¿no? Ahora, ustedes, particularmente Víctor, también ha trabajado mucho el tema del terrorismo, recoger esta parte de la historia de nuestro país, que no termina, por cierto. ¿Qué los llevó hasta el Valle de la Muerte? Bueno, esta historia en realidad lo empezó Pepe, y creo que él podía relatarlo con mayor detalle, ¿no? Mira, esto empezó hace más o menos 2 años la investigación. Pero se dio inicio cuando vimos en Frecuencia Latina el video de los niños pioneros, ¿no? Luego vinieron los rescates, y a partir de ahí había una pregunta que siempre rondaba mi cabeza, que era ¿cómo se vivía en los campamentos? Porque siempre llegábamos al producto, por decirlo así, ¿no? Veíamos rescatados, gente totalmente abandonada, pero nadie hablaba de cómo era la vida ahí. Y a partir de ese momento es que nosotros empiezan a hacer esta idea, ¿no? Que en un inicio se llamó Cuna Roja, porque se trataba de los niños senderistas, pero a medida que la investigación se iba desarrollando, y ya Víctor nos acompañó en esto, tomó el nombre final, que es el Valle de la Muerte. Ahora, esto descubre pues la insanía, la demencia, ¿no? de este grupo terrorista y criminal, que no tenía ningún respeto por la vida humana. ¿Cuáles eran entonces esas condiciones? ¿Cómo vivía la gente en estos campos de concentración? Bueno, estaba completamente esclavizado, ¿no? Habían sido absorbidos, llevados a la fuerza a finales de los años 80, familias enteras, comunidades, que fueron obligados a trabajar para mantener al ejército principal de Sendero Luminoso. Pero acá hay que dejar algo en claro. O sea, no solamente corresponde esto al grupo de los Quispe Palomino. Esta es una decisión del Comité Central de Sendero Luminoso de los años 80, que está encabezado por el propio Abimel Guzmán. Abimel Guzmán. Claro.
porque el Sendero Luminoso no incursiona en los 90 ni en el año 2000, sino incursiona en esa zona el año 81 como parte de su estrategia para establecer zonas liberadas. De hecho, los establece ya, a través de Feliciano, de Ramírez Durán, ya, y comienza empujar a las comunidades hacia el bosque, hacia las zonas más profundas del BRAE, y esclaviza a estas comunidades. Hay un detalle que yo quiero rescatar ahí en el video de ustedes. Ustedes entrevistan a una chánica llamada Ana. Ana, su esposo, fue asesinado, fue descuartizado, fue frito y su carne fue comida por la gente. Esas son cosas que no se pueden entender, ¿no? Exacto. Pero eso te encierra el grado de salvajismo. Crueldad. Exacto, ¿no? Y si quieres refrescarlo ahora, pasemos a recordar la muerte de estos 3 soldados militares que cayeron hace poco en emboscadas. Uno de ellos tenía un tiro en la cabeza. El segundo tenía 15 tiros en el cuerpo. Y el tercero tenía 35 tiros. Eso es a lo que nos enfrentamos. Eso no es un combate, eso es una matanza. Eso demuestra de que los Quispe y Sendero no ha cambiado, sigue igual. Ahora, eso es importante, ¿no? Sobre todo en este momento. Ahora, ¿cómo es que esto no llega a ser de conocimiento incluso de la propia Comisión de la Verdad, que se supone que inició y desarrolló todo un proceso de investigación? Bueno, es algo que hasta ahora no se comprende, ¿no? Yo en algún momento logré comunicarme telefónicamente con Carlos Tapia, que fue un comisionado, y me dijo que no tuvieron la autorización de las Fuerzas Armadas para poder ingresar a estas zonas, porque era una zona de emergencia. Cosa extraña, ¿no? Porque hasta ahora sigue siendo zona de emergencia. Ustedes, el equipo de UCI, ha podido entrar al lugar sin mayor problema, y nosotros también, y no solamente en una oportunidad, sino en muchas. Entonces, habría que preguntarle a los propios integrantes de la Comisión de la Verdad por qué no ingresaron a la zona. ¿Se presta para suspicacias? ¿O es que hay cierta parte de la historia que no quiere ser contada? Podría ser. Porque incluso cuando se cuenta la historia, y ha habido ciertos cuestionamientos a los propios funcionarios del Museo de la Verdad, es que bueno, pues, se quiere presentar como una guerra civil, ¿no? Como un conflicto entre grupos guerrilleros, pero lo que estamos aquí viendo es espantoso. Hay documentos que registran, en el caso de Puerto Copa, que la población, antes de que Sendero lo secuestrara, existían más o menos 9.000 personas. Años después, cuando se volvió a hacer un censo, no llegaban ni a los 2.000. Habían sido aniquilados. Solo en un pueblo faltaban más de 7.000 personas. Pueden haber sido muertos, pueden haberse puesto en las filas, lo que sea. Pero estamos hablando de 7.000 personas aproximadamente solo de un pueblo. Y son decenas de pueblos. Y eso no figura en ningún lado. Ahora, estas personas sobrevivientes, estas víctimas, esta mujer Ana, por ejemplo, ¿no? Que fue a cuyo esposo mataron, descuartizaron y se lo comieron literalmente, lo cual es espantoso solo pensarlo, ¿han recibido algún tipo de compensación por parte para ellos? ¿No hay nada? Absolutamente nada. Y ese es un poco los objetivos de este libro, ¿no? Visibilizarlo, hacer de que la justicia los mire, porque esta familia clama justicia. Clama justicia. Entonces, nosotros por eso estamos trayendo para la presentación del libro el día domingo 28 a 2 de los sobrevivientes de estos campos de concentración, gente que conoce muy bien el drama de las comunidades nativas y de los colonos, ¿no? Ellos van a poder contar su testimonio y a ver si alguna autoridad se acerca pues a poder hablar con ellos, ¿no? De hecho, ya hemos establecido un contacto con la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver si envían un delegado, un comisionado para poder conversar con ellos. Pero es necesario de que escuchen. No puede ser de que hechos tan dramáticos todavía permanezcan en el olvido. Yo quiero relatar acá un hecho, por ejemplo, absolutamente olvidado, que es la matanza de Elcionari, ¿no? Del 28 de julio de 1983. Ingresó una columna de Sendero Luminoso y asesinó por lo menos a 300 personas, que es la matanza mayor que se tiene conocimiento atribuido a Sendero Luminoso, ¿no? Ese caso no ha sido judicializado y ahí están los testigos. Son
en esa época adolescentes que vieron cómo mataron a sus familiares, a sus padres, pero que nadie se ha acercado a pedirles testimonio y ese caso no ha sido judicializado y sus culpables no han sido sentenciados como debe ser, ¿no? Mire, y en Matsuñari hay un detalle muy importante. Esa batalla empezó a las 6 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde. Sendero venía con un alto poder de fuego. Los nativos solo tenían flechas, arcos y lanzas. Cuando se acabaron estas, es que Sendero recién pudo ingresar, ¿no? Eso demuestra, digamos, exacto, eso demuestra una resistencia ante armas de fuego, ¿no? El deseo de ellos de oponerse, y les costó la vida a más de 300 personas. Más de 300 personas. Ahora, durante el desarrollo de la investigación y del libro propiamente, ¿qué aspectos de pronto tuvieron que enfrentar? ¿Qué situaciones impactantes? ¿Algún tipo de apoyo de parte de las autoridades? ¿Ninguna? No sé, algún aspecto que puedan compartir con nosotros. Yo creo que esto nos ha traído muchas experiencias positivas, ¿no? Yo quisiera rendir un homenaje a los Brahma, que son aquellos ex-senderistas que vivieron en los campamentos y que hoy por hoy dejaron de lado toda su ideología y participan en las operaciones de la policía y de la Fuerza Armada en rescatar a sus hermanos, ¿no? Muchos de ellos ya dieron su cuota de sangre, ya hay fallecidos. Y eso es importante, porque a todos los rescatados se les... Perdón, fueron estas personas obligadas. Obligadas. Algunos nacieron en los campamentos. Hoy, porque muchas mujeres fueron violadas para engendrar hijos con este propósito. Hoy forman parte de nuestras patrullas. En cuanto a las mujeres, hay cosas muy graves que todavía no se dicen puntualmente. Y es el caso de lo que denominan las gallinas de Sendero, que son aquellas mujeres que fueron ultrajadas y solo dieron hijos al partido. Es decir, estaban para satisfacer la necesidad de mayores combatientes. Hay testimonios de mujeres que han tenido 6, 7 hijos, que estuvieron a su lado un año y luego se los extrajeron y los llevaron. Nunca más los volvieron a ver. Eso es el Sendero. Eso no ha cambiado. Humano, ¿no? Y esto no puede seguir permaneciendo en el secreto, pues. No podemos ser tan indolentes. Nosotros tenemos una deuda con las comunidades nativas, ¿no? Así como se habló mucho de Ayacucho, Huancavelica y todo, el BRAE es un tema que se tiene que trabajar. Hay secuestrados, siglo XXI, como ustedes lo dicen, hay secuestrados. Y son tan peruanos como nosotros. Nos falta mucho para trabajar ahí. ¿Por qué no se puede acabar con el BRAE aún? ¿Qué intereses hay detrás? Yo diría que en primer lugar la geografía no nos favorece, ¿no? Usted a 2 metros no ve nada, ¿no? La policía con la Fuerza Armada hace sus mayores esfuerzos, pero también hay que tener en cuenta que el narcotráfico, los madereros ilegales juegan a favor del senderismo y ellos son su principal fuente de abastecimiento y de información. Entonces, trabajar en esa zona es muy difícil, pero ya ha habido éxitos. Lo que queda es una decisión política. El gobierno tiene que tener una decisión política y solucionar esto. Se habla mucho de que las partidas de inteligencia no llegan, que no se paga informantes. Bueno, todo lo malo debe ser extraído y debe ser juzgado, pero tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es rescatarlos. De acuerdo. Ahora, Víctor en algún momento me decía que esta obra está superando las expectativas que ustedes mismos tenían y esperamos que así siga siendo. Ya hubo un contacto con Defensoría del Pueblo, pero las autoridades tienen que responder ante esta situación por un tema de justicia, ¿no? Que es el clamor de estas personas que por tantos años han venido sufriendo estas atrocidades. La invitación final, Víctor, para la presentación del libro el 28 en la feria. Este domingo a las 2 de la tarde en la sala Abraham Valdelomar ha presentado el libro El Valle de la Muerte. Lo comentarán el general Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa, y el periodista y documentalista Alejandro Guerrero. Esperamos que nos acompañen. Ya tuvimos una presentación previa en la que tuvo mucha acogida. Y bueno, también estarán los testigos que mencionamos, ¿no? Ellos darán su testimonio y podrán conocer en vivo y en directo todo lo que pasaron ellos. De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado conversando entonces con José Arrieta y Víctor Tipe, autores
de esta obra que usted no se puede perder. Esto tiene que formar parte obligada de la lectura de la historia del Perú, el Valle de la Muerte, las masacres ocultas del Sendero Luminoso.